Bueno, hermanos, como ya hemos venido trabajando el encuentro personal con Jesucristo, estamos en la segunda sesión de este tema. Lo he titulado Una espiritualidad trinitaria del encuentro con Jesucristo. Toda espiritualidad cristiana nace de la experiencia bautismal y se fundamenta en la Trinidad. En el sacramento del bautismo, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, somos bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad. Y ahí en ese sacramento nosotros recibimos unas gracias bautismales. Bautizar significa sumergirse. Somos sumergidos en el misterio de Cristo, muerto y resucitado. Y recibimos el don del Espíritu Santo. Nos hacemos hijos adoptivos de un mismo Padre. Recibimos la triple función de Cristo de ser sacerdotes, profeta y reyes. Y además nos hacemos miembros del cuerpo de Cristo, miembros de su iglesia. Un auténtico encuentro con Jesucristo debe establecerse sobre el sólido fundamento de la Trinidad, que es amor. Por eso necesitamos experimentar a Dios unitrino, que es unidad y comunión inseparable. A Dios siempre lo representamos como un triángulo de 3 lados, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y desde pequeños nos han enseñado que Dios son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. 3 personas distintas. El Espíritu Santo no es el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Son 3 personas distintas de un solo Dios. Distintas, digamos, por sus funciones. El Padre crea, el Hijo salva, el Espíritu Santo santifica. El Padre unge, el Hijo es el ungido y el Espíritu Santo es la unción. Pero ellos son unidad, son inseparables. Es decir, que lo que yo le pido al Padre, me lo da Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo nos salva, yo le pido la salvación al Hijo. Pero ¿quién me salva? Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién me da los dones? Los dones me los da el Espíritu Santo. Es decir, me los da Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son inseparables, son comunión, son unidad. Y contemplando a esa Trinidad, que es unidad, que es amor, que es comunión, nosotros podemos superar el egoísmo. En la enseñanza pasada, yo les decía que Dios es amor. Y amar es la capacidad de darse, de donarse, de entregarse. Lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es el egoísmo, porque el egoísta dice primero yo, segundo yo, tercero yo, lo que sobre, para mí también. Entonces, lo contrario al amor es el egoísmo. Cuando nosotros contemplamos la unidad de la Trinidad, el amor, la comunión de la Trinidad, nosotros podemos superar nuestro egoísmo para encontrarnos con Dios y así poder encontrarnos con nuestros hermanos. Y Dios quiere que nosotros, su cuerpo, su iglesia, vivamos en unidad y en armonía. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, que lo llamamos la oración sacerdotal, el Señor Jesús ora insistentemente al Padre pidiendo la unidad.
Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, o sea, insistentemente pidiendo lo mismo. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso del 1 al 16, nos dice: yo, el prisionero de Cristo, les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes, amables, comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos y que actúa por todos y está en todos. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista a la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancen la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguen a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. Estaremos en la verdad y el amor, e iremos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la cabeza, Cristo. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulación que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno, y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Palabra de Dios. El Señor quiere que seamos uno, y por eso Él dice que vamos creciendo en el amor, vamos creciendo en la unidad, pero que debemos permanecer con lazos de paz, de armonía, porque nosotros tenemos un solo Señor, recibimos una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre. Estamos llamados a esa unidad, contemplando la Trinidad. Hermanos, Dios Padre es quien nos trae, quien nos conduce a su Hijo amado Jesucristo. Por eso el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el verso 44, nos dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado. Qué bonito, ¿no? Dios Padre nos conduce hacia su Hijo Jesucristo. Y para ir al Padre necesitamos a Jesucristo, que es el camino. Dios es amor. Con ese amor sale al encuentro de nosotros, sus hijos, para que, renovados por la fuerza del Espíritu, lo podamos llamar Abba, Padre. Gálatas 4, del 4 al 5 nos dice: cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacer recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama: Abba, Padre. Es decir, somos hijos adoptivos, hemos recibido el Espíritu Santo que nos enseña a llamarlo Padre. En la historia de ese amor trinitario, hermano, Jesús de Nazaret, que se hace a hombre como nosotros, Dios con nosotros, nos es dado como el camino, la verdad y la vida. En Juan 14, del 5 al 6, Tomás le dice al Señor: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino. El camino es libertad. Libertad que nace de la valentía de cortar con un pasado que nos aprisiona, que no nos deja volar, no nos deja abrirnos a experiencias nuevas, a relaciones nuevas, a proyectos nuevos. ¿Sí? Y ese camino de libertad nos muestra a Jesús.
Jesús no es la meta. Jesús no es el punto de llegada. Jesús es el camino. El camino significa movimiento, significa viaje. La Biblia nos narra la historia de la salvación que inicia con Abraham. Abraham, que tiene ese encuentro personal con el Señor y le dice que salga de su tierra para la tierra prometida, para la tierra que mana leche y miel. Abraham sale de Ur de Caldea para nunca más regresar allí. No regresa a su pasado, él corta con su pasado. Esta historia de salvación nos hace una invitación, un viaje cuyo símbolo es una flecha. Una flecha porque es un viaje que tiene una única dirección y esa dirección es irrepetible. Es el viaje del encuentro con Jesús. Jesús es el camino porque Él se coloca al lado de la flecha. Y el camino de Jesús no consiste simplemente en regreso a casa, sino que es un viaje infinito, así como está escrito, separado, infinito, es decir, sin confines, hacia unos cielos nuevos, hacia una tierra nueva, hacia una familia nueva, a un futuro fascinante que todavía está por crearse. Yo soy la verdad. Jesús no dice, yo conozco la verdad. Jesús no dice, yo enseño la verdad, ni tampoco dice, yo siempre tengo la razón. Jesús simplemente dice, yo soy la verdad. La verdad en griego es aletheia, que significa algo que estaba oculto y ahora se descubre y comienza a manifestarse. Se trata de la manifestación del misterio de Dios y del hombre. Estaban escondidos y que ahora empiezan a manifestarse. Por eso la verdad es un camino de glorificación, de revelación, de iluminación, del conocimiento de la persona de Jesucristo, de lo que Él es, de lo que Él hace y de lo que Él dice. La verdad en latín es verum, que tiene la misma raíz de la palabra primavera, veris, y quiere indicar la primavera de la criatura. La verdad es lo que hace florecer la vida, según la primera de todas las bendiciones que la encontramos en Génesis 1:22. Crecer y multiplicar. Jesús es la verdad porque Él es el autor, Él es el cultivador, Él es el custodio, Él es el perfeccionador de la vida. La verdad eres tú. Cuando al lado tuyo tienes a alguien que necesita de ti, que necesita que le seques las lágrimas, que necesita que lo escuches, que necesita que seas solidario con él. Cuando tú cultivas, cuando tú custodias la vida de ese hermano. La petición más gritada, más insistentes en los salmos es: Señor, hazme vivir. Señor, dame vida. Esa era la súplica más gritada por Israel, recogida
en los 150 salmos. Es un grito desesperado. Y así como en Éxodo 3, el Señor le dice a Moisés, he visto el dolor de mi pueblo. El Señor está viendo el acontecimiento que está viviendo la humanidad en este momento. La preocupación que tú tienes en este momento. Y ese grito de angustia, ese grito de desesperación tiene una respuesta. Y la respuesta es Jesús. Yo soy la vida que se opone a la muerte, la vida que se contrapone a la violencia, a la destrucción. Y muchas veces esa violencia está en nuestro interior. La vida es Dios. Si Dios es santo, entonces existe la santidad de la vida. Y todos nosotros estamos llamados a ser santos. Santidad en la Biblia hebrea es kadosh, que significa ser distintos. Ser distintos en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Ser distinto en nuestra manera de hablar. Ser distinto en nuestra manera de orar. Ser distinto en nuestra manera de ver la vida. Ser distinto. Hermanos, cuando los discípulos tuvieron el encuentro con Jesús, experimentaron la palabra de vida. De eso ellos daban fe. Por eso dice Primera de Juan 1, del 1 al 3. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Y os anunciamos la vida eterna y estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros, y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, de eso venimos a hablarle. Prácticamente estaban diciendo los discípulos. Experimentaron a Jesús y de eso ellos hablaban. Cuando Jesús hablaba de las parábolas, yo les decía la enseñanza pasada que Jesús era monotemático. Él solamente tenía un tema y el tema era hablar sobre el reino y habló muchas parábolas para hablar sobre el reino. Cuando Jesús habla de que Él es el pastor que va tras la oveja perdida y descarriada, la mujer que busca la moneda perdida, del padre que sale al encuentro de su hijo pródigo y lo abraza, no son simplemente palabras, sino que es la explicación que está haciendo el Señor Jesús de su ser y de su actuar. Él es capaz de dejar las 99 ovejas por buscar la descarriada. ¿Cuántos se han ido de tu comunidad y tú no te has devuelto a buscarlos? Están perdidos. No sabemos dónde están. Y qué alegría debe darnos cuando ellos regresan al redil del Señor. El encuentro con Jesucristo se trata de una nueva creación, donde el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo renueva la vida de las criaturas. Este acontecimiento que la humanidad entera está viviendo, de esta pandemia, de este coronavirus, es una oportunidad para renovar la vida, para renovar la fe, la esperanza, la caridad, para renovar nuestra oración, para renovar nuestra relación familiar. Hermanos, se comienza a ser cristiano
el encuentro con una persona, y esa persona es Jesucristo. La naturaleza misma del cristianismo consiste, por lo tanto, en reconocer la presencia de Jesucristo y seguirla. Esa fue la hermosa experiencia que tuvieron los primeros discípulos cuando se encontraron con Jesús y quedaron totalmente fascinados. Juan, capítulo 1, verso del 35 al 42. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: He ahí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viéndoles le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y lo veréis. Entonces fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús, mirándolo, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Palabra de Dios. Vamos a mirar este primer encuentro, cómo se realiza y qué produce en estos 2 primeros discípulos de Jesús, Juan y Andrés. Lo primero es que la experiencia, vamos a mirar la experiencia de estos primeros cristianos. Primero, Juan Bautista abre camino para que la gente se encuentre con Jesús. Juan Bautista, hermano, solo es el camino que se abre para que la gente se encuentre con Jesús. En el Cántico de Zacarías, que lo encontramos en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, en el verso 76, dice: y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Jesús va pasando, Juan lo ve, Juan empieza a hablarle a sus discípulos de él, ellos siguen a Jesús porque Juan le ha mostrado el camino. Juan le ha mostrado el camino. Juan Bautista, mis queridos hermanos, tiene muy claro quién no era él. ¿Quién no era él? Dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cual ya yo les había hablado. Él tiene claro que es simplemente la voz del que grita en el desierto. San Juan capítulo 1, verso del 22 al 23. Se acercaron a Juan y empezaron a preguntarle: ¿eres tú el Cristo? Juan dice: ¿eres tú Elías? Él dice: no. Dinos quién eres para poder decirle a los que nos han enviado. Entonces dijeron: ¿quién eres para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezate el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan tenía claro que él simplemente era la voz, porque él sabía que el mensaje, que la palabra era Jesucristo, y que la palabra que era Jesucristo era el que podía cambiar y transformar el corazón de los hombres. Juan Bautista sabía que él no era el Mesías y así lo hacía ver. Mateo 3:11. Yo los bautizo con agua para el llamado a la conversión, pero después de mí
viene uno con mucho más poder que yo, que ni siquiera merezco soltarle las correas de la sandalia. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Él tenía claro quién no era. Y él no era el Mesías. Él no era el Salvador esperado. Él simplemente era la voz y simplemente era el camino. Juan Bautista era un gran líder. Él no retenía a sus discípulos. Por eso, ahí en Juan 1:29, cuando él dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de ese era el que yo les hablaba. Entonces, ellos dejan a Juan y siguen a Jesús. Esa es la misión de todo servidor de la iglesia. Esa es la misión de todo coordinador de la renovación católica carismática. Mostrar a Jesús con sus palabras, mostrar a Jesús con sus acciones, para que la gente se quede con Jesús y sigan a Jesús. Porque cuando la gente tiene un encuentro verdadero con el Señor Jesús, no se va de la iglesia. Porque cuando la gente tiene un verdadero encuentro con Jesús, no se va de la comunidad. Pero cuando tú no tienes un encuentro con Jesús, cuando te falla alguna persona de la iglesia, alguna persona, algún hermano de tu comunidad, lo primero que haces es que te vas. Pero cuando tú tienes un verdadero encuentro con Jesús, tú te quedas, tú permaneces, hagan lo que te hagan. Yo tengo 20 y pico de años de estar en la renovación. ¿Y qué no me hicieron? ¿Qué no me han hecho? Permanezco ahí. Segundo, Jesús quiere que los discípulos se definan desde el principio. El evangelista Juan nos ha dejado plasmado el impacto que produjo el encuentro en estos dos discípulos, en Juan y Andrés. Y ese primer encuentro comienza con una pregunta. ¿Qué busca? Porque Jesús quiere que sus discípulos se definan desde el principio por qué lo buscan. Y esa misma pregunta te hace a ti y a mí. ¿Qué buscas en la iglesia? ¿Qué buscas en la comunidad? ¿Qué buscas en Jesús? Porque el Evangelio dice que mucha gente lo seguía porque les daba de comer. Juan 6:26. Jesús le respondió y dije, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. La gente, mucha gente sigue a Jesús por un milagro, y eso está bien. Pero no busquemos los milagros, busquemos al Señor de los milagros. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Para que te sane la enfermedad? ¿Para que te reconstruya tu hogar? ¿Para que te soluciones tus problemas económicos? ¿O lo buscas porque Él es tu Señor, tu amigo, tu maestro, tu pastor, el Señor de la vida, el Señor de tu vida? Tercero, ellos expresan su voluntad de entrar en la intimidad con Jesús. Juan y Andrés expresan esa voluntad no solamente de participar en el seguimiento de Jesús, sino que expresan el deseo de entrar en intimidad con Jesús. Y a la pregunta que Jesús les hace, ¿qué buscan? Ellos le responden con otra pregunta, ¿dónde vives? Los dos primeros discípulos, Juan y Andrés, querían entrar en esa intimidad con el Señor. Era como preguntándole a Jesús, ¿dónde te podemos encontrar para tener un verdadero, auténtico proceso de conversión? ¿Cuáles son los lugares, la persona, los dones que nos hablan de ti, que nos ponen en comunión contigo, que nos permiten ser discípulos tuyos? Cuarto, Jesús asume el seguimiento de Juan
y Andrés. Y a eso de donde vive, Jesús les hace la invitación. Vengan, lo verán. Los discípulos lo descubren entonces como el Mesías. Dice el texto que acabamos de proclamar, que se pasaron todo el día con él, que lo reconocen como el Mesías y que además lo siguen y deciden compartir su misión. Y al encontrarse con Simón, le dice, hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. ¿Cuáles son los lugares del encuentro con Jesucristo? En la enseñanza pasada veíamos que encontrarnos con Jesucristo, nos podíamos encontrar con Jesucristo en los acontecimientos, en la creación. Encontrarnos con Jesucristo era encontrarnos con el Padre. Encontrábamos a Jesucristo en los pobres, que encontrábamos a Jesucristo en nosotros mismos y en los demás. Hoy vamos a ver otros lugares del encuentro con Jesucristo. El primero, la Sagrada Escritura. El encuentro con Cristo se da gracias a esa acción invisible del Espíritu Santo que realiza en la fe recibida y vivida dentro de la iglesia. Lo primero es en las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita por hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis se nos habla de Jesucristo. Es decir, Jesucristo es el hilo conductor de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Él es la unidad de toda la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento nos habla proféticamente de que iba a venir un Salvador, un Mesías, y que Dios escogió un pueblo para que preparara la venida de ese Salvador, de ese Mesías. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas esas promesas en Jesucristo. San Jerónimo nos dice que desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y además, desconocer las Escrituras es renunciar a anunciarlo. Por eso, mis queridos hermanos, debemos de educarnos en la lectura, en la meditación, en el estudio de las Sagradas Escrituras. Porque ¿cómo vamos a conocer al Señor? ¿Cómo vamos a anunciar su mensaje si cuyo contenido y espíritu no lo conocemos a fondo? Entre las muchas formas de acercarse a las Sagradas Escrituras hay una privilegiada que es la lección divina. La lección divina es el ejercicio ordenado y personal de la escucha de la palabra de Dios. Esta lectura orante, bien practicada, produce el encuentro con Jesucristo en sus 4 momentos. ¿Cuáles son esos 4 momentos? Primero, leer el texto. Y cuando leemos el texto, hacemos la primera pregunta. ¿Qué dice el texto? Segundo momento, meditar el texto. Y ya lo bajamos a nuestra vida y decimos, ¿qué me dice a mí en este momento? En mi historia personal, ¿qué me dice ese texto a mí? Orar con el texto, es decir, ¿qué me hace decir el texto? Entonces oro con el texto. Y el cuarto momento es la contemplación, que es vivir el texto, es decir, ¿qué me hace hacer el texto? ¿A qué me llama? ¿A qué me motiva la lectura de este texto para mi proceso de conversión? La lectura orante de la palabra de Dios produce un encuentro personal como lo produjo
en muchos tantos personajes, por ejemplo, Nicodemo y sus ansias de vida eterna, la samaritana y su anhelo de culto verdadero, el ciego Bartimeo y su deseo de luz interior, Zaqueo y sus ganas de ser diferente. Y a todos ellos y a muchos otros que tuvieron la iluminación, que fueron recreados porque se adhirieron a la experiencia de ese amor misericordioso del Padre que se ofrece a través de la palabra. Todos ellos recibieron sanación, liberación, cambios de vida, reconciliación de sus historias. Entonces, contemplar la palabra. El segundo encuentro a través de la liturgia. La Iglesia Católica define la Sagrada Liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Cristo que es realizado por los bautizados por medio de los sacramentos. Y el Concilio Vaticano II define la liturgia como la cumbre a la que tiende toda la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. La cumbre, es decir, hacia dónde apunta, hacia dónde llega toda la acción evangelizadora de la Iglesia, o sea, a que nosotros vivamos sacramentalmente. Y que de dónde emana toda esta gracia, hombre, de la liturgia, viviendo y celebrando el misterio de Cristo en la liturgia. Nosotros los discípulos podemos entrar a contemplar el misterio del reino de una manera sacramental. El Concilio Vaticano II, que tiene 16 documentos, 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones, tiene una constitución dogmática disciplinaria que es la Sacrosantos Concilio. La Sacrosantos Concilio en esta constitución es la que se encarga de hablarnos todo lo referente a la Sagrada Liturgia. Y ahí se nos muestra que la liturgia, cuál es el lugar y cuál es la función de la liturgia en el seguimiento de Cristo. Y nosotros los discípulos en este seguimiento de nuestro Señor. A través de todos los sacramentos nosotros nos encontramos con el Señor Jesús, especialmente con 2 sacramentos. El sacramento de la Eucaristía, que es el lugar privilegiado del encuentro con Jesucristo. Con este sacramento, Jesús nos trae hacia sí, nos hace entrar en su dinamismo, hacia Dios y hacia el prójimo. Hay un estrecho vínculo entre las dimensiones de la vocación cristiana, que son creer, celebrar, vivir el misterio de Cristo de tal modo que podamos adquirir plenamente una forma eucarística, para que podamos vivir eucarísticamente. ¿Cómo podemos vivir eucarísticamente? Jesús se hizo pan que se partió y se repartió a los demás. Y eso es lo que quiere el Señor Jesús, que podamos vivir eucarísticamente. Y vivir eucarísticamente es vivir amando, vivir sirviendo, vivir donando, vivir entregándonos con los demás. Si eso no se da, verdaderamente no hemos tenido un encuentro con el Señor. El sacramento de la reconciliación es un lugar donde el pecador experimenta de manera singular el encuentro con Jesucristo, quien se compadece de nosotros y nos da el don de su perdón misericordioso. Nos hace sentir que el amor es mucho más fuerte, es mucho más grande que el pecado cometido.
Encontrarse con Jesucristo en el sacramento de la reconciliación también es aprender a perdonar a los demás. ¿Cuántas veces, preguntaba Pedro? Hasta 70 veces 7, decía el Señor, es decir, toda la vida. El Padre Nuestro nos enseña la medida de cómo puede Dios perdonarnos. Padre, perdóname las ofensas como yo perdono al que me ha ofendido. Entonces, esa es la medida. Entre más perdonemos a los demás, más nos perdonará el Señor. Tercer encuentro, el encuentro personal y comunitario. ¿Qué es la oración? Entremos por definir qué es la oración. La oración, primero que todo, es un impulso del corazón. Es una sencilla mirada lanzada al cielo, es un grito de reconocimiento y de amor tanto en las pruebas como en las alegrías. Es un grito donde yo estoy reconociendo que Dios es el Todopoderoso, no simplemente cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas también están negativas, cuando uno las ve nubladas, cuando uno las ve oscuras. Ahí también está Dios manifestándose en la vida de nosotros. Es un don de Dios. La oración es la elevación del alma. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿desde dónde oramos? ¿Desde dónde hablamos con Dios? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y soberbia? ¿De nuestra propia voluntad? ¿Desde un corazón contrito, de un corazón humilde? Dice el Salmo 130, versículo 1. Desde lo más profundo a ti grito, Yahvé, Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 18, el que se humilla será ensalzado. Romanos 8:26 dice que nosotros no sabemos orar, ni siquiera sabemos pedir lo que conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente ese gran don de Dios para el hombre. La oración también es un encuentro, nos dice San Agustín, que es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Entonces, es el encuentro de Dios con el hombre. La oración también es un diálogo. Escuchen, no es un monólogo donde solamente yo hablo, es un diálogo donde yo hablo con Dios y Él me responde, donde Dios habla conmigo y yo le respondo. Cuando la samaritana se encontró con Jesús en el pozo, se entabló en ellos un diálogo y Jesús le decía, si conocieras el don de Dios. La maravilla de la oración es eso, ese diálogo que tenemos con nuestro Dios, un Dios que es un Dios personal. Cuarto, la oración es la certeza de que Dios actúa en mi vida y en la vida de aquellos por los cuales yo oro. La oración no es para desahogarme, no, para eso tengo mis vecinos, mi comadre, mis hijos, mi esposo, no. La oración no es para desahogarme, la oración es un diálogo donde yo tengo la certeza de que Dios actúa con poder en ella. Vamos a hablar un poco de la oración personal. La oración personal, yo he dicho que la oración es un gran don dado de Dios a los hombres. Nos dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 2559. En la oración personal busca realmente, poderosamente, verdaderamente encontrarse con el Señor. Hay, digamos, varios tipos de oración. La oración de petición, la oración de
alabanza, la oración de adoración, la oración de acción de gracias. Pero el fuerte de la oración carismática es la oración de alabanza. Y la oración de la alabanza es cuando nos dirigimos a Dios por lo que Él es, no tanto por lo que Él hace, sino por lo que Él es. La oración que más utilizó Jesús fue la oración de alabanza y la acción de gracias. Cuando fue a resucitar a Lázaro dijo, Señor, te alabo y te bendigo, te doy gracias, porque tú siempre me escuchas. No pidió nada. Y nosotros tenemos que aprender a pasar de la oración del mendigo, que siempre está pidiendo, a la oración de alabanza. Por ejemplo, yo digo, Señor, mira este dolor, mira esta enfermedad, mira que estas dolencias no me dejan caminar. Esa es una oración de petición. ¿Cómo la convierto en una oración de alabanza? Señor, te alabo y te bendigo por todo lo que mi cuerpo está viviendo y experimentando en este momento. Te alabo y te bendigo, Señor, porque yo sé que tú eres templo, Señor, de mi cuerpo, que tú habitas en él y que tú te estás manifestando y te estás glorificando. Por eso te alabo y te bendigo, Señor, y te ofrezco todos mis dolores y sufrimientos y los sumo a tu cruz para que se conviertan en dolores y sufrimientos de redención. Es lo mismo, pero ya lo estoy haciendo en oración de alabanza. Nuestra oración personal tiene también que aprender a hacer momentos de silencio. Hablamos mucho, sobre todo en la renovación se habla mucho. Y hay que aprender a hacer silencio para aprender a escuchar a Dios. Yo el otro día hablaba con una amiga y me sorprende cuando la gente va a hacer su oración personal ante Jesús Eucaristía y lleva un arrume de libros así. Y el rato que se están ahí es leyendo todos esos textos. ¿En qué momento hablas con Él? La oración personal es una oración existencial, es para orar la vida, que la vida se haga oración, que tu oración se convierta en tu vida, que ya no simple ores, sino que seas oración. Y también darle la oportunidad a que Dios te hable. Por eso hay que aprender a hacer silencio para que Dios nos hable al corazón. Hay que agudizar los oídos para poder encontrarnos con el Señor. La oración comunitaria. En la oración comunitaria experimentamos la fuerza, el poder del resucitado hasta identificarnos plenamente con Él. Jesús está presente en medio de una comunidad viva en la fe, en el amor y en la fraternidad. Dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¿Sí? Esa es la oración comunitaria. Y digamos que esa fue la experiencia de la primera comunidad. Hechos 2:42 dice que se reunían asiduamente para la enseñanza de los apóstoles, para la fracción del pan, para la convivencia y para orar, la oración. En la oración comunitaria, cada participante lo hace de una manera personal, de una manera espontánea, bajo la luz, guía y dirección del Espíritu Santo. Pero, hermanos, no basta reunirse varias personas para orar. Hay que estar en unidad. Hay que tener una fe viva en la persona de Jesucristo. La esperanza de la bondad infinita del Padre. El amor del Espíritu Santo. Como
estos tres elementos, que es la Trinidad, la unidad, nos lleva a participar de una oración comunitaria. Cuando Dios se hace presente en la oración comunitaria, no es como un simple espectador, sino que lo hace para obrar amorosamente, poderosamente, a los que están reunidos en su nombre y para su gloria. Cuarto encuentro, nos encontramos en los que dan testimonio de lucha por la justicia, por la paz y el bien común. Al Señor Jesús también lo encontramos en aquellos hombres y mujeres que luchan porque este mundo sea más justo, porque este mundo sea más humano. Inclusive muchos hombres y mujeres han dado su propia vida en muchos acontecimientos para que nuestros pueblos verdaderamente tengan vida en Jesucristo, para que se viva la fraternidad, para que se viva en nuestra realidad humana ese amor de esa Trinidad. Y quinto, a Cristo también lo encontramos en nuestros pastores, que representan a Cristo mismo. Nos dice Mateo 10:40. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe a quien me envió. Como le dije la vez pasada, Jesús sabía que iba a estar corto tiempo en la tierra. Y él quería pues que su obra salvadora y liberadora se continuara. Y después de haber elegido unos discípulos, de esos discípulos sacó a 12 que los llamó apóstoles. Y los sucesores de los apóstoles son los señores obispos por institución divina. Lucas 6, 12, 16. En aquellos días salió al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de entre ellos eligió a 12, a los que denominó apóstoles, a Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago de Alfeo, a Simón llamado el Celote, a Judas, a Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Y en Lucas 9, del 1 al 2 dice, convocó a los 12 y les dio poder y potestad sobre todos los demonios, para curar enfermedades los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. De modo que nos dice la Lumen Gentium en el Concilio Vaticano II, que quien los escucha a ellos, a los pastores, escucha a Cristo, y quien los desprecia a ellos, desprecia a Cristo y a quien lo envió. ¿Tiene mi computador? Sí. Ya, te lo puedo llevar. Iba a probar una cosa, pero no vi para entrar ahí. Mira a ver si contigo puedo. No me obtenía. Ah, ya, bueno. Discúlpame.